En el debate, en la reunión de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, el narcosenador Ricardo Anaya, del Narcopan, argumentó demagogo y falsario que la elección de hace 5 años para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos supuestamente fue ilegal y fraudulenta. Señaló que la presidenta actual Rosario Piedra era integrante del Consejo Nacional de Morena, lo cual dice que contraviene la ley que prohíbe a quienes han ocupado cargos de dirección en partidos políticos presidir la comisión. Además, espetó la mentira de que no se alcanzó la mayoría calificada de 2/3 de los votos necesarios, ya que solo se obtuvieron 76 de los 78 votos requeridos, y acusó a la mesa directiva de supuestamente manipular el conteo. Concluyó alucinando que la gestión de Piedra ha sido un supuesto desastre y abogó por una CNDH fuerte y con autoridad moral. Tras oír las falacias y sandeces del Calderoncito, el senador Manuel Huerta de Morena le respondió contundente que los verdaderos y más grandes fraudes fueron los de Salinas y Calderón, quienes fundaron y mangonearon a la CNDH. Finalmente mencionó que aunque algunos senadores no estén de acuerdo, la convocatoria actual es válida y presentó 6 puntos que considera importantes para la convocatoria. Para rematarlo, la senadora Simeyo Olvera de Morena primero añadió que la convocatoria debe incluir un lenguaje inclusivo y sugirió modificar la redacción para referirse a personas aspirantes, y después aclaró tajante que Rosario Piedra no incurrió en ninguna falta, ya que ser consejera no es lo mismo que ocupar un cargo de dirección en un partido político, concluyó para dejar callado al canallín. Veamos enseguida cómo el Calderoncito es brutalmente acabado por Manuel Huerta y Simeyo Olvera por atacar a Rosario Piedra, como le ordena su patrón, el narcoampón Claudio X González. Muchas gracias. Procuraré ajustarme al tiempo. Adelanto que estoy a favor del proyecto de convocatoria, pero no quiero dejar de hacer una reflexión en 2 partes. Una sobre lo que ya ocurrió y otra sobre el reto que tenemos hacia futuro. La elección de hace 5 años fue una elección ilegal y además fraudulenta, y hay que decirlo con claridad, y me hago cargo de mis palabras. Primero, ilegal porque dice el artículo 9 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que un requisito para presidir la comisión es no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político. Y resulta que la señora Piedra era integrante del Consejo Nacional de Morena. En una absoluta maroma mental se dijo que ser integrante del Consejo Nacional de un partido político no implica estar en el supuesto de la fracción cuarta. Por supuesto que lo implica, y fue una ilegalidad atroz. Segundo, fue un fraude porque dice la Constitución en el 116 con enorme claridad que se requiere del voto de las 2/3 partes. Y cualquiera que sepa usar una calculadora lo único que tiene que hacer es escribir el número de votos, dividirlo entre 3 y multiplicarlo por 2. Votaron 116 personas y por lo tanto la mayoría calificada implicaba 78 votos, cuando solo hubo 76. El fraude consistió en que entonces la mesa directiva dijo que solo habían votado 114 personas. De ese tamaño fue el atraco, la maniobra y el despropósito. Y si alguien me va a contradecir, aquí está la lista de los 116 que votaron. Nada más díganme cuál de estos 116 no votó. Esa es mi reflexión hacia el pasado, porque miren, lo que mal empieza, mal acaba. Empezó tan mal que vean nada más cómo acabó. Nunca en la historia le habían renunciado 2 consejos consultivos a una presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y podrán decir, bueno, es que el primero que renunció era de personas que ya estaban en el cargo. No, pero es que después en 2021, concretamente en diciembre del 21, ya con mayoría de Morena, se renueva el Consejo Consultivo mismo que le renunció a la señora Piedra. La gestión fue un absoluto desastre. Yo sí adelanto que me opondré a que se reelija una mujer que no ha estado a la altura del cargo. Ahora, hacia adelante, lo importante, el futuro, lo que necesitamos es una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte, con autoridad moral, porque sus decisiones no son vinculantes. Yo hago votos porque esta administración que preside la doctora Claudia Sheinbaum inicie con el pie derecho
en materia de derechos humanos y que hagamos lo que está a nuestro alcance para entrevistar de manera seria, de manera profesional a las y a los aspirantes, descubrir el mejor perfil y que este Senado de la República nombre, concluyo, a una persona con todas las credenciales a prueba de cualquier injerencia del poder para que atienda al mandato de la comisión, defender a los ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos. Nada más, pero nada menos. Es cuanto. Gracias, senador Ricardo. Tiene la voz el senador Manuel Huerta. Le recuerdo si nos podemos ajustar al tiempo, de favor. Sí, pero como estamos viviendo tiempos históricos inéditos, no podemos tampoco dejar de señalar que para fraude el de Salinas y el de Calderón, y lo digo porque vean, ellos son los fundadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular Salinas. Acuérdense que el primer presidente Jorge Carpizo en el año 90-93, lo digo por conocimiento de causa, y ya de hablar de los de Calderón, ¿para qué? Y en efecto, lo que mal empieza, mal acaba. Yo he estado atento a la convocatoria y quiero entrar ya después de dicho lo dicho, en términos de los números, ni hablar, porque ahora sí, si quieren contar bien, ahí están los 86 senadores para la reforma, aunque les duela a algunos. Y para decir ahora en sentido positivo, miren, yo sí, tanto tuve tiempo de leer la convocatoria, leer las adendums de atendible, y yo quisiera nada más señalar de una vez 6 puntos que me parece que son atendibles si se considera lo que va a ser la convocatoria, y a eso me remitiré a las puras recomendaciones. En el tema de la elegibilidad... Le pediría yo al senador Huerta, si me permite, estamos en lo general. En lo general. Entonces lo dejamos en lo Entonces, particular. si usted me permite, una vez que abramos el momento de las observaciones en lo particular, bueno, ese es el momento adecuado. Muy bien. Muchas gracias, senador. Nos contenemos y ya dicho lo dicho. Gracias, senador. Gracias. Nada más corroborar si se escucha. Adelante, senadora. Muchas gracias, senadora Celeste. Solamente un asunto de forma en la convocatoria sobre el lenguaje incluyente, porque en la base tercera dice candidatas y candidatos y candidates. Entonces, bueno, eso lo pusieron al principio y después solamente pusieron candidatas y candidatos. Sugeriría que lo modificaran a personas aspirantes para incluir pues todas las expresiones, porque la igualdad también es inclusión y se tiene que mencionar, y como bien lo dice nuestra presidenta, lo que no se nombra pues no se ve, no existe, y es la importancia y más en este tipo de convocatorias y por las comisiones que nos atañen. Y solamente para citar y aclarar lo que decía el senador del PAN, solamente para aclarar, en la base quinta a la que se refiere decía claramente no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación, y ya sé que en el PAN no se eligen democráticamente sus consejeros, pero nuestro estatuto claramente dice que los órganos de dirección son los comités ejecutivos, así que no se incurrió en ninguna falta, al contrario, los órganos de dirección son los del CEN, pues no están a cargo de una dirección, porque la maestra Rosario Ibarra era consejera y no parte de un comité. Es todo, muchas gracias. ¿Cómo se le dice a aquel o aquella que pide la intervención de otro país? Traidor a la patria. Imagínense el nivel, tan como Miramón en el siglo XIX, yendo a buscar un emperador que venga a gobernar a México. Como no tienen ellos ni la fuerza, ni la inteligencia, ni los argumentos, ni las pruebas, recurren a pedir que otros intervengan en México. Entonces, eso habla también de su desesperación y de su alejamiento del pueblo y de su alejamiento de cualquier sector. Están desesperados. Vean los
escritos ahí en las redes del Junior, o sea, sin argumentos, llenos de odio, de enojo. México está muy fuerte, la solidez de México es enorme. No solo somos una potencia cultural, no solamente hay solidez económica en el modelo que se implementó a partir de diciembre de 2018. No solamente la gente vive mejor, hay menos pobreza, hay menos desigualdad, sino que tenemos proyecto y cercanía con el pueblo. Esa no la vamos a perder nunca. Eso es lo que nos sostiene, lo que sostuvo el presidente López Obrador y lo que nos sostiene a nosotros. Y eso es lo que ellos no tienen. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.